Hola, hola. En este pequeño video lo que les voy a mostrar es el formato en que vamos a hacer las entregas. El formato se llama HDF5. Primera cosa, vamos a partir con un modelo. Yo les voy a entregar el código de este modelo, un modelo bien sencillo. Vamos a ver aquí, es parecido a lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Un solo panito y podemos controlar todos los aspectos de esto y en este momento lo tengo sin ningún tipo de carga. Entonces, este, aquí están las propiedades de los materiales, estas son las propiedades finales que vamos a usar, al menos para el material compuesto, para el peso del panel, el módulo de elasticidad y el coeficiente espacial térmica. Este número 10, 1 por 10 a la menos 6 es como 10 veces menos del coeficiente espacial térmica del acero, ¿ya? Y tiene que ver con el hecho de que con el material compuesto que estamos usando, que es el M55J, ¿cierto? M55J, ese material tiene fibras de carbono que tienen coeficiente espacial térmica que es negativo, mezclado con una matriz epóxica que tiene coeficiente de expansión térmica positivo. Tú juntas las dos cosas y vas a tener un coeficiente chico. Esa es la idea, que los coeficientes sean chicos para las aplicaciones aeroespaciales para que sean estables térmicamente. Bueno, tienen también un alto módulo, esto es un tremendo módulo de elasticidad del compuesto, y tenemos el Rho del compuesto, hay materiales del compuesto, ¿cierto? 1200 kilos por metro cúbico, y el Rho del panel, este es un Rho por unidad de área, son 1.1 kilos por metro cuadrado, y luego tengo estas propiedades que son de la sección, en verdad, props de la sección, que para este ejemplo son constantes, y luego geometría del reticulado. Y luego tenemos carga, podemos poner aquí carga en las distintas direcciones. De acuerdo a lo que hemos ido configurando, podemos poner un ángulo extraño en una dirección y z, como hemos conversado en clase. Y luego cargas térmicas. Puedo poner aquí, por ejemplo, un 100 y vamos a ver que esta cosa lo que hace es que la parte de arriba se expande, por lo tanto todo tiende a bajar, ¿ya? El modelo está configurado como les mostré, ¿cierto? Tenemos masa en los nodos de arriba, entonces todos los nodos que tienen h aquí, altura total h, son los nodos que llevan masa, ahí donde está ubicado el panel. Luego los nodos picos. Y luego la conectividad, los materiales, como vimos, tenemos que distinguir en materiales térmicos y materiales, digamos, normales. El material térmico básicamente es para que le pongamos esa deformación por cambio de temperatura, ¿ya? Entonces, si se pican los elementos, vamos a ver aquí el 7, el 11, el 12 y el 15. Les voy a mostrar cuáles elementos son estos. El 7, el 12, el 11, el 15 y el 3 creo. El 3 no lo puse quizás. Bueno, tampoco lo mismo, pero está ahí entre medio. Todos los elementos que están arriba, que están en el panel. Esos son los elementos que se están expandiendo térmicamente, al menos en este ejemplo. Como vamos aquí. No sé, yo creo que se está viendo bien. Sí, se está viendo. Ya. Entonces, después vienen los elementos. Después hay una nueva versión del Visualize Truss. Se las pueden poner pausa aquí en el video si es que quieren. Pero lo que tiene esta novedosa es que le agregué Element Labels. Ustedes pueden activar eso y van a ver que aquí, bueno, ya lo vieron, ¿cierto? Que cuando estoy graficando además aparecen los labels de los elementos. Es decir, no solo tengo los nodos, sino que además los labels. Yo podría configurar esto también para que en vez, a ver si es sencillo de hacer. Aquí Element Labels at Centroids, Font Size. Bueno, quizá hay una forma de cambiarle los colores, no, da un poco lo mismo. Other Add Point Labels. Ya, no importa. Pueden copiarlo. Y luego se hace un análisis, dependiendo de lo que uno le pone acá arriba, se hace un análisis inercial o térmico, o podemos incluso combinar los análisis, como hemos conversado. Lo que quiero ver hoy día es que esto no es una buena forma de especificar un modelo, porque no lo puedo compartir fácilmente con otras personas. Entonces queremos que ustedes en su entrega final me entreguen a mí un archivo que defina el modelo, y yo cargo ese archivo. Perdón, la alergia en esta época está muy mal. Yo cargo ese archivo y hago los análisis para determinar si es que cumple o no cumple con el diseño. Quiero yo poder determinar si su diseño cumple con el diseño. No quiero que ustedes me digan si es que cumple o no. Yo voy a ser el árbitro de eso. Ustedes también, ¿cierto? Van a tener una función que tienen que entregar este viernes, donde van a hacer esos análisis en base un poquito a esto de lo que hemos estado viendo. Ya, bueno. Entonces, ¿qué cosas necesitamos aquí para definir un modelo? Bueno, necesitamos la posición de los nodos. Necesitamos si es que ese nodo lleva masa o no, cuánta masa.
Aquí los nodos que llaman masa son los cuatro de arriba, entonces calcular la masa es relativamente sencillo. Les voy a mostrar otro esquema. ¿Qué nodos están fijos? Los que están agarrados al satélite y necesito poder validar eventualmente si es que este punto que ustedes escogieron pertenece al satélite o no. ¿Ya? Eso va a ser importante. Y luego necesito, bueno, el material va a ser estándar para todos, ¿cierto? Van a tener estos dos materiales disponibles. Pero lo que sí cambia eventualmente para los elementos es la sección transversal que van a estar ustedes definiendo, y esa sección transversal va a estar en verdad definida por un diámetro externo y un diámetro, o un espesor en verdad, ¿cierto? Diámetro externo y espesor. Estas dos cosas me definen una sección circular cualquiera. Y luego el RAW del material. Y bueno, voy a tener que distinguir si el material se está expandiendo o no, si es que el elemento ese se expande o no. Todas estas cosas las tengo que poder determinar a partir de un archivo. Entonces, ¿qué cosas necesito? ¿Qué cosas necesito para especificar un modelo? Vamos, especificación modelo. Necesito saber los nodos, coordenadas, ¿cierto? El tag, ¿cierto? Y el X, Y Z. Necesito saber básicamente información del panel. Ahora, el panel lo vamos a modelar mediante triangulitos, ¿ya? Entonces voy a armar el panel conectando nodos con triangulitos. Entonces ustedes me dicen qué nodos llevan triangulitos y yo puedo calcular para cada triángulo, es fácil calcular el área, y puedo calcular si es que han puesto suficiente panel o no. Y luego también asignar la masa. Entonces, panel, vamos a armar triángulos. Perdón, muy mal esta ley. Luego, nodos fijos. Necesito saber qué nodos están agarrados al satélite, cuáles no. Y luego, ¿qué más necesito? Conectividad, elementos y sus propiedades. Eh, para el panel, por ejemplo, ¿a qué me refiero con armar triangulitos? Déjame mostrárselos con aquí. Yo voy a especificar que, por ejemplo, un panel va a estar ubicado en los nodos 3, 4 y 8. Ese va a ser un panel triangular. Y después otro, 8, 7 y 3. Con eso ya sé suficiente para asignar las masas y para poder calcular todo lo que quiera. De hecho, vamos a usar esto también para calcular cuánto gira este triangulito, la normal a este triangulito, y con eso ver la desangulación máxima del reticulado. Entonces yo especificando solamente esos nodos puedo calcular todo lo que tengo que calcular. Ya vamos a cambiar este. Voy a guardar este ejemplo HF5, guardar, no, vamos a llamarlo ejemplo base, clase 11 del 11 del 2024. La clase de hoy, que es por video. ¿Ya? Y vamos a modificar. Ejemplo, y este sí lo vamos a llamar guardar HF5. O en verdad, cargar HF5. ¿Ya? Vamos a sacar cositas y ponerlas de vuelta. Pero primero, ¿qué es HDF5? He estado hablando todo el rato de HDF5. HDF5 es es como el NPZ, en que ustedes guardan datos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen, hagamos esto, ejemplo HDF5, escribir.py. Así, entonces ustedes hacen import numpy as np, como siempre, y armemos una matriz, np.ceros. Digamos que esta matriz de un n, no sé, de un lado de 5, entonces vamos a decir que esta matriz es de 5 por 5, y vamos a hacer for i in range n. Vamos a decir que todas las columnas de la matriz, es decir, todos i, tengan el valor de i. A, ¿ya? Entonces esa matriz que tiene 0, 1, 2, 3 en las columnas, de esa forma. ¿Ya? Esa matriz la podemos nosotros guardar, como ustedes saben. Entonces voy a comentar esto. Perdón, antes de comentar, la vamos a guardar en un archivo. Entonces voy a hacer save z, la vamos a llamar a.npz, o si quieren datos, para hacer un poquito más de datos.npz, y vamos a guardar a igual a, así, y nos vamos a quedar contentos, ejecutamos. Y lo que sucede es que yo puedo ahora comentar esto incluso, y puedo cargar la matriz. Entonces datos sería np.load,
llamemos datos.npz, eso que está aquí, y saquemos A de datos A, y printemos A, y deberíamos tener el mismo resultado que antes. Exacto, ¿ya? Entonces, esto está súper bien, esto de guardar en archivos npz. Sin embargo, no es suficientemente portable, es decir, yo no lo puedo acceder necesariamente desde otros lenguajes. Bueno, se podría, pero es un poquito más complicado. Y no es suficientemente flexible para toda la aplicación. Entonces les quiero mostrar un tercer tipo de datos, que es un poco más general y un poco más para uso científico. Es un poco overkill para esta aplicación, pero la vamos a usar, perdón, igual. El formato se llama HDF5, ¿ya? Entonces vamos a importar, tienen que instalarlo por supuesto, H5PI, y vamos a volver a escribir nuestra matriz, esa es nuestra matriz, y lo que vamos a hacer en vez de hacer todo este rollo de aquí, que lo podemos guardar en verdad, dejémoslo ahí abajo, vamos a abrir un archivo HF5, lo vamos a llamar, se va a llamar H5PI, esto se va a llamar datos.h5, lo vamos a abrir para escritura. Vamos a cerrar el archivo una vez que terminemos con él, acordémonos de eso, y vamos a guardar en el campo A, la matriz A. Perdón, esto es h5pi.file, así. Y eso me guardó. Entonces en mi carpeta ahora, en esta carpetita, yo tengo datos.h5, datos.npz. Existe, si ustedes buscan, abramos una nueva ventana, si ustedes buscan HDF5View, hay un programita que se llama H5View que es muy útil para mirar estos datos sin tener que abrirlos desde Python. Esto también es bonito de HF5. Si ustedes ponen aquí HDF Group, pueden aquí bajar ustedes una aplicación que se llama HDF View, que se la voy a mostrar al tiro. Y le ponen download ahí para Windows. Ahora, hay que estar logueado. Eso es lo único malo, es que hay que estar logueado a esto, entonces tienen que hacer una cuenta. Ya, pero se la voy a mostrar aquí cómo se usa. En Windows obviamente se ve un poquito distinto a esto, pero es una ventanita y me muestra los datos y me muestra los tipos de datos. Entonces aquí tengo la matriz A, esta yo la puedo abrir y mirar aquí en el mismo programita. Incluso me da más información de la que yo podía querer saber acerca de este archivo, el tipo de archivo, qué sé yo. General Object Info, aquí ya es una matriz de 5x5, el data type son 64-bit floating point. Bueno, es una cosa con la que podemos explorar los datasets, pero más importante, podemos mirarlos, ¿cierto? Y luego yo puedo aquí, al igual que antes, comentar esto. Y luego voy a abrir el archivo datos.h5 y ahora lo abro para lectura. Vamos a duplicar el close y voy a abrir. La única diferencia que voy a hacer es que A va a ser el archivo así, directamente. Entonces esa es una diferencia con respecto a NumPy. En NumPy como que cargo todos los datos. Entonces se fijan cuando yo hacía acá abajo leer, yo cargaba los datos y luego esto era un diccionario y luego eso lo leo, ¿ya? Aquí no estoy haciendo esto, aquí estoy abriendo un archivo para lectura y pidiéndole los datos. Esto es fundamentalmente distinto porque los archivos HF5 están pensados para guardar datos realmente grandes, datos científicos, que pueden pesar cientos de gigas. Yo genero habitualmente datos de tamaño cientos de gigas. Entonces uno no quiere cargar todo ese archivo a la memoria. Esto lo que hace es cargar todo este archivo a la memoria y eso está mal, ¿cierto? Porque puede que no queramos ver todos los datos o que no tengamos suficiente memoria para ver todos los datos. La forma entonces de trabajar con datos muy muy grandes con este formato HF5, que ahora no lo vamos a usar para guardar grandes datos, pero sí, sí podría ser algo que queramos hacer en el futuro, ¿cierto? Entonces, print A. La única diferencia aquí es que cuando printemos A me va a decir que es un closed HDF5 dataset. No hice nada con esto, entonces voy a tener que pedirle, si le pongo el print A antes de cerrar el archivo, uy, perdón, tecla equivocada, A dataset con un shape 5.5 no está haciendo nada, ¿cierto? Entonces le voy a pedir, en verdad, dame todo. Esta es la forma de pedirle dale todo, son corchetes con paréntesis entre medio, y ahí me da la matriz. Pero la gracia de HF5 es que yo puedo extraer, por ejemplo, la columna 0, ¿cierto? Y me va a entregar la columna 0. Fíjense que la columna 0 es puro 0, ¿cierto? La columna 3 es un vector de puros 3.
O le puedo pedir filas. Entonces yo le podría decir la fila 0. Y ahí me va a dar un 0, 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende? O le pido simplemente dame absolutamente todo. Esa es la forma de pedir eso, ¿ya? Entonces, la gracia es que esto, para hacer esto, leyó el archivo solamente donde tenía que leer. Y no leyó todo el archivo y extrajo después todo. Entonces, ocupa menos memoria al final, ¿ya? Vamos a usar este formatito que es sencillo de, como ustedes han visto, crear y leer. Y guarda, igual que NPZ, considerando los formatos, los tipos de datos y todas esas cosas. Vamos a generar nuestro modelo en eso y luego volver a cargarlo, ¿ya? Entonces, vamos a transformar esto en un programa. Bueno, vamos a crear un modelo, un script que nos cree el modelo y luego otro que lo lea. Entonces, vamos a hacer un HF5, vamos a hacer aquí, y después lo vamos a ir leyendo de a poquito. Entonces, vamos a ir aquí y decir crear modelo.py, no sé, vamos a poner el nombre que quieran, ¿cierto? Y vamos a partir con importando estas dos librerías. Para esto no vamos a necesitar nada, pero sí lo que quiero es los nodos, ¿cierto? Entonces, de aquí vamos a sacar las propiedades que yo pueda querer y de ahí las cargamos al otro lado. Necesito reponer recompuesto, no, vamos a buscar esas propiedades fuera ya, pero crear el modelo. Y vamos a copiar primero los nodos. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Estos comandos, lo que en verdad me interesa aquí es el ID del nodo, el identificador de nodo, y las coordenadas, ¿ya? Vamos a crear un archivo que se llame, a ver, ¿a qué me refiero? No necesitamos estar llamado OpenSys, si no necesitamos esto. Estos son los ID, los identificadores de los nodos, los tags, perdón. Entonces llamemos nodes tags y vamos a crear un arreglo NumPy con los famosos tags de esta forma. Entonces esos serían nuestros tags. Los tags en verdad son arbitrarios. Vamos a ponerle tipo de datos, número entero. Y vamos a generar otros nodes X y Z, que sean las coordenadas. ¿Ya? Y vamos a... Así bien sencillo. np.array. Y lo que yo quiero copiar son estos numeritos que están aquí. De esta manera. Tenemos que tener cuidado de... Vamos a hacer eso. Poner comas. Y borrar todo esto. Entonces, estos dos archivos los vamos a guardar en nuestro archivo hf5 que vamos a abrir a continuación. Entonces, f va a ser h5py.file, vamos a poner modelo.h5, vamos a cerrarlo, y vamos a guardar esos dos datasets en el archivo, con el mismo nombre, así. Aquí el tipo de datos, digámoslo explícito, data type, digámosle double. Esto corre, double no está definido, es numpy.double. Eso, h5pi, no tiene, esto se llama file, así. ¿Qué sale aquí? Unable to synchronously open file. Porque eso error salió porque no está escrito aquí o sea, abierto a escritura. Hay que tener cuidado porque por default HF5 abre para lectura nomás, para proteger su archivo. Entonces tengo ahora en la carpetita un archivo que se llama modelo.hf5. De aquí que tiene dos datasets, uno que tiene las coordenadas de los nodos, aquí. Podemos ver que es de tipo de datos 64-bit floating point. Y luego los node tags, es 64-bit integer. Y tenemos ahí los node tags. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a ir el ejemplo de cargar HF5. En vez de escribir los nodos así, voy a poner un exit aquí. Y vamos a cargar estas cosas. Entonces voy a pedirle en un principio algo bien sencillo. Vamos a hacer aquí f igual
Nos falta import h5pi. Por favor, discúlpenme la tos. Modelo.h5. Ahora no le ponemos el W, sino que sea para lectura. Vamos a sacar lo que queremos. Entonces, para sacar de vuelta, vamos a hacer este mismo procedimiento al revés. Vamos a sacar los node tags y los nodes X y Z, así. Y vamos a pedirle que nos dé absolutamente todo. Entonces, y de ahí tenemos que recorrer esta lista. Entonces sería for, por ejemplo, n, x y z in zip node tags, node x y z. Veamos qué hace esto. Print n y x y z. Veamos qué hace esta cosa. Nos debería devolver. No, esta sintaxis no que ver, me equivoqué aquí. Esto debe ser así con esto. Y de nuevo me equivoqué con esto que debería ser file. Así. Node tags, node. Error name node tags, no, nodes tags y nodes x y z. Bien, esto es lo que espero. Me está dando un nodo y 3 coordenadas, ¿cierto? Cierto. Entonces, para cada una de estas cosas, nosotros podemos hacer ops.node n x y z 0, que sería la coordenada x, y luego la 1 y la 2. Y deberíamos tener nuestro... ¿Qué pasó aquí? Tag is not an integer. Esto es importante. No tags no es un integer. ¿Qué es lo que es? Se supone. Tag is not integer. Forcemos a que sea un integer. Así. No sé por qué habrá salido distinto un integer, pero no importa. Ahí está. Y creamos todos esos nodos. Cerramos y exit. Por ahora voy a comentar esto que está aquí, sino que simplemente voy a hacer visualize trash with labels y poner un exit aquí. Need at least one array to concatenate. Porque no tenemos elementos. Ya, no puedo graficar porque todavía no tengo elementos, pero me está diciendo... Puedo ponerle aquí false. Y puedo ponerle aquí false. No, en verdad esto, node labels true. Labels false. Porque le molesta la parte que tiene que ver con los elementos. Def 150 y... ¿Cómo se llama? Mm, 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 mm. ¿Esa cosa le molestaba o no? 125. ¿Dónde está? El hstack mesh lines. Esto acá le molesta. Porque sí, elements debe estar vacío, ¿cierto? Elements. Print elements. Digamos esto. Elements está vacío. Entonces voy a decirle que no haga nada en caso de que no haya elementos. Para first mesh.lines, mesh points, blue, red, add nodes, hagamos esto. Entonces, if len elements, mayor que 0. Esto. Y de seguro que if element label, eso no debería molestar. Ya tengo los puros nodos. Eso, no hay elementos, ¿cierto? Tengo que ir agregando los elementos. Entonces, para los elementos vamos a partir sencillo. Ay, señor. Entonces, claro, estamos cargando todas estas cosas desde aquí. Los elementos, vamos a crear modelos, ¿cierto? Y vamos a copiar estos elementos que están aquí. No necesito el material por el momento, sino que simplemente voy a generar element punto tags, al igual que antes, ¿cierto? Los tags van a ser del 1 al 18, o sea, parecido a esto. Solo es que tengo que llegar hasta el número 18. Vamos a por ello. Hay formas más sencillas de hacer esto, pero esta es la que elegí yo hoy. Así. Y elements connectivities.
igual, y aquí tengo que sacar estos numeritos que están aquí. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, este sería un dtype int. Vamos a tener un array que se llame, que sea un array de enteros, int, y que tiene las parejas de valores, estos que están aquí. Para eso, hagamos la siguiente magia Sublime. Copiar eso, y eso lo vamos a pegar aquí, así. ¿Ya? Y aprovechemos también que estamos creando los elementos. Entonces tenemos los tags del 1 al 18, los nombres, perdón, la conectividad. Y lo otro que vamos a necesitar es ¿cómo se llama? La sección transversal. La sección transversal va a estar definida por un radio interno y un radio externo. Un radio interno. Entonces, para cada uno de estos elementos, yo debería tener un radio interno y un radio externo. Entonces, creemos, por ejemplo, element section info. Llamémoslo así. Esto va a ser de tipo np.double. Y vamos a tener un arreglo así que tenga 18 valores de radio interno y radio externo. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Voy a robarle el radio interno y el radio externo a este otro script. Lo tenía definido acá arriba. El radio interno y el radio externo. Ustedes pueden después variar estas cosas. ¿Dónde estaba esta información? Ah, diámetro externo y espesor. Así lo vamos a hacer. Entonces, diámetro interno y espesor. Y necesitamos 18 de estas cosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer diámetro externo simplemente y espesor. Entonces copiamos esto 18 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y si selecciono aquí, Sublime me debería decir abajo 18 líneas. Perfecto. Entonces, tres cosas. Tres cosas eran element tags, element connectivities, element section info. Esto debiese ir dentro de nuestro archivo. Así. Entonces vamos a hacer así. Así. Y guardamos todo eso. ¿Y quién me está diciendo esto? Error. No attribute int en la línea 49 porque me equivoqué aquí. Esto es np.int. Eso. Int 32 para que no se queje. Esto aquí también se está quejando. np.int 32. ¿Y dónde volví a hacer eso? Había otra parte donde el tipo de datos se está quejando aquí, ¿cierto? En int 32. Ya, W no está definido porque ese W no va. Listo, tenemos el modelo. Voy a revisar el archivo hf5 con hfview nuevamente y ahora vemos que tengo todas estas cosas. Nodes X y Z, node tags, y tengo ahora los element tags del 1 al 18 y luego tengo section info. Aquí podríamos cambiar todas estas cosas. Estamos haciendo un buen script aquí. Y luego para cargar hf5 vamos a hacer lo mismo. Entonces esta vez lo mismo al revés. Pedimos las cosas que guardamos en este otro archivo. Entonces esto y esto, todas esas cosas las vamos a pedir ahora. Esto y esto y esto. ¿Ya? Entonces vamos a recorrer, al igual que antes, esta vez vamos a recorrer esos arreglos que acabamos de generar. Va a ser el element tag, los nodos del element tag y las propiedades. Entonces vamos a element connectivity, todo esto. Estoy tratando de ahorrar mucho y no está funcionando. Esto, y aquí uno solo, así. Entonces veríamos nodos y props. Esto lo voy a dejar comentado por el segundo.
Ya, entonces vemos que para cada elemento tenemos el número, el E, los nodos que corresponden y sus propiedades, como diámetro exterior, diámetro interior. Ya, entonces, primera cosa, vamos a usar esto ya no lo necesitamos, esto está viniendo de los archivos que estamos viendo, esto sí de acá lo necesitamos, carga térmica. Vamos a generar los elementos. Entonces los elementos eran llamadas de este estilo. ops.elementTruss. Vamos a sacar el int e, porque creo que si ponemos solo e, alega. Veamos, nodos, el nodo 0, el nodo 1, necesitamos el área. El área la tenemos que calcular. El área se calcula con esta fórmula de aquí, donde el diámetro externo va a ser, saquémoslo, propiedades 0 y el espesor va a ser ahora props 1. Y lo último que voy a necesitar es el map tag. El map tag por el momento, dejémoselo como... Tenemos dos materiales creados, creo. Definamos los materiales arriba. Aquí. Por el momento asumamos que estamos con map tag 1 y tenemos que calcular el rho lineal. El rho lineal será A por el rho del compuesto. De esa forma. Y ahora deberíamos poder correr esto. L no está definido. ¿Dónde necesito el L? ¿Dónde querés que tengamos este de acá? L no que ver. Ese. Cargar. Ya, lo que les dije, ¿cierto? El tag, estos tienen que ser invalid integers. Por alguna razón, las cosas del HF5 no salen como enteros válidos, pero eso es lo mismo. O algo que quiera leer OpenSys. Vamos a transformar todo lo que tiene que ser entero en entero. De entero básico de NumPy. Eso no debería funcionar. Y ahí vemos el reticulado. El reticulado. ¿Qué nos falta? Entonces podemos borrar lo que tiene que ver con los elementos. Nos falta definir las masas, porque ahora todos los nodos tienen la misma masa. Entonces lo que voy a hacer es agregar un menos más, m, m y m. Y aquí m va a ser 0. ¿Ya? El m lo vamos a calcular si es que el nodo pertenece a algo que tenga material, ¿cierto? Por mientras, dejémoslo así, nos faltan los fixities, las condiciones de borde. Entonces vamos a por ello. Tenemos los fix, los 1, 2, 3, 4, están fijos en todas las direcciones. Entonces deberíamos simplemente usar un arreglo que tenga esa misma forma. Vamos a hacer exactamente eso. Vamos a copiar aquí. Pongámoslo cerquita de los nodos para generar esto. Entonces, nodes, llamemos esto fixities. Entonces, esto deberían ser 4 cosas. No tengamos los números del 1 al 4. Va, número del 1 al 4 así. Y números así 1, 1, 1 para decir que están todos los grados de libertad fijos y el tipo de dato aquí es int 32. Node fixities. Vamos a agregar esta cosa a el dataset HF5 y luego al otro lado hacer la misma idea. Entonces sería node fixities. ¿Cómo le puse? Nodes fixities, así. Los cargamos y hacemos otro for. Entonces aquí decimos for n en coma for n, no. Esto va a ser for fixity in nodes fixities, así. Esto dice ser print la fixity. Vamos a printarlo nomás. Deberían ser los numeritos. Nodes fixities does not exist. Porque no creé el modelo, pero no lo corrí. Ahora sí. Nodes fixities es lo que esperamos, ¿cierto? Y para que tenga sentido, vamos a decir n va a ser int, convertámoslo el fixity, el 0.
y la condición de borde en o la restricción en X, la restricción en Y, la restricción en Z van a ser los siguientes números de la regla. Así, entonces yo debería poder llamar un ops.fix simplemente con el nodo, con el Rx, con el Ri, el Rz, de esta forma. Claro, no, los resultados no cambian, ¿cierto? Pero, y esto ya es un modelo completo, tengo las fixities y esto ya está, ya yo debería poder correr un análisis completo de esto. Vamos a mirar si corre el análisis. No está haciendo nada porque no lo estamos cargando con nada, pero yo debiese poder, aquí por ejemplo, poner aceleración en Z. Esta cosa va a acelerar en Z, solo es que no he asignado masas. A ver, me faltó. ¿Qué me faltó? No con masa cero, element trace, row con roll in, row lineal helada del compuesto. Deberíamos estar, pero como que no estuviese haciendo nada. Le puse aceleración en Z, así. Y si le pongo un cambio de temperatura, por ejemplo, bueno, tampoco va a hacer nada porque no tengo asignado el material. Vamos viendo qué es lo que sucede aquí. Me pregunto si tendrá que ver con el tipo de análisis. Voy a hacer un pequeño test. Aquí es donde estamos. No, ejemplo técnico. En este me basé. Voy a guardarlo con otro nombre. Me pregunto qué pasa en este modelo si es que yo le pongo. Perdona, estoy debugueando mi script. Quiero ver si es que no tengo masas puntuales, si es que el análisis térmico hace algo. Debiese hacer algo. Si no, estamos en problema. Entonces, ¿cómo era este script? Delta T 0. Las fuerzas las estoy poniendo acá. Y lo que voy a hacer es aceleración en Z. Non-model name OpenCSPy. Eso porque esto está mal. Necesito importar esto así. Ya estoy generando eso, pero voy a cambiarle aquí un pequeño cambio, que es ponerle que los nodos no tengan masa. Todo esto tiene más, o que la masa sea cero. Esa masa total panel, voy a tirar la masa a cero. ¿Esto hace algo? Sí, hace algo. Toda la masa vale cero. Ahí tengo la masa de los nodos cero. Ya, con eso debugué que aquí me está faltando alguna cosa. Pues rolling. Voy a revisar aquí. Estoy poniendo un rolling que tenga sentido. Un segundation. Puede ser que esté poniendo pura basura. No, tengo un roll lineal que es algo distinto de cero. El map tag se ve bien. Pum, pum, pum. La sección transversal que estoy poniendo también, bueno, hay algún valor. Un número chico, pero bueno, así es la vida. Estoy haciendo los fix. Time series constant. La aceleración en X, aceleración en Y, aceleración en Z. Número paso análisis 1. Visualize the form. Fuerzas axiales. Esto las podríamos printear. Print F. No, fuerzas axiales igual. Quizás estoy sobreescribiendo alguna de las variables. O quizás.
Divide by zero, pero eso viene de la graficación, como que no estuviera haciendo absolutamente nada esta cosa. Pero el reticulado está bien definido, ¿cierto? Sí, se ve bien definido. Voy a volver a probar con el ejemplo térmico 2, discúlpenme, pero voy a hacerlo más a la fuerza. Voy a simplemente borrar eso. No sé, esto está cargando. Algo me falta. A ver, ¿qué me falta? ¿Cuánta aceleración estoy poniendo en cada dirección? Imprimamos estas cosas en este punto. Print F. Aceleración son 0. Pero acá arriba sí le puse valor de aceleración, pues, ¿no? Entonces algo pasó entre medio. Aceleración Z. Ah, ¿qué está pasando? ¿Por qué se me puso todo 0? ¿Por qué se me cambió todo a 0? Gente, el de Z es el que más me importa. Aceleración 1, 9.8. Voy a hacerlo así, cara de palo, ponerlo justo antes de generar los patterns. Eso es un poco raro. Ah, por el teta, ya caché que está pasando. Ah, qué tontera. Perdonen, disculpen, pero es que claro, el teta está en 0 aquí. Y eso quiere decir que, ya, despreocupémonos de esto. Ah, el angulito, perdón. Pero ahí vieron, ¿cierto? Por coseno por seno, vamos a hacer una aceleración de 0.1 solo en z. 0.1 y estos van a ser 0.0. Sorry, mi toque, para que se alineen todas las cosas con los decimales. Pero ahora sí, perdón. Ya está funcionando el análisis inercial. Tenemos un desplazamiento máximo de 1.2 metros por 10 a la menos 5, chiquitito. ¿Cierto? Para esta inercia. Y ahora tenemos que agregar, ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos a seguir nosotros con esta cosa. Tengo que ver si rápido si es que pasó algo aquí. Ok. Este, ya, perdón, me golpearon aquí la pieza un poquito. Ya, vamos a volvemos a crear modelos. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta agregar masas, ¿ya? Y lo que les dije es que las vamos a agregar, vamos a asumir que los nodos tienen masa 0 y la vamos a agregar por triángulos. Entonces, yo tengo que definir triángulos donde hay masa. Entonces, por ejemplo, 3, 4, 8, 3, 8, 7. 3, 4, 8, 3, 8, 7. Entonces, llamemos a esa cosa, crear modelo. Vamos a crear otro dataset que tenga estos datos. Entonces, voy a decir, llamémoslo así, al final, llamémoslo panel nodes. Entonces un arreglo y vamos a armar puros triangulitos. Entonces dije 3, 4, 7 y era el 3, 8 y 7. 3, 8 y 7. Esos son nuestros panel nodes. Los agregamos, están agregados. De nuevo volvemos acá y queremos que panel nodes 3, 4, 7, 3, 8 y 7. Esos van a ser los paneles, los triángulos de los paneles. Triángulos porque es lo más general, podríamos haber hecho rectángulos, pero en verdad triángulo es bastante más general. Y de hecho después podemos usar esta cosa para colorearlo, ¿ya? Entonces vamos a simplemente desde aquí leer los panel nodes, y vamos a calcular la masa para el nodal. Entonces para eso cada nodo va a tener que tener masa adicional, ¿ya? Vamos a generar, leamos entonces primero el número de nodes, node tags. Entonces vamos a tener una variable que se llama nnodes, que va a ser el len de node tags. Nodes tags es el número de nodos. Y a cada nodo le vamos a asociar una masa. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esta cosa? Entonces, panel nodes, vamos a recorrer los panel nodes. Y esto lo vamos a hacer antes de escribir los nodos, porque necesitamos la masa del nodo para definir el nodo, ¿ya?
Entonces vamos a calcular masa adicional en cada nodo. Entonces para eso vamos a recorrer panel nodes. Entonces vamos a hacer for triángulo in panel nodes. Entonces tenemos los triangulitos. Vamos a printear esta cosa, los pri, y pongamos un exit aquí para silenciar el resto del programita. Synchronous open object. ¿Quién no le gustó? Panel nodes does not exist. Le puse así, ¿cierto? No lo guardé en el dataset. Entonces tengo que volver acá. Panel nodes, poner esto, guardar, ¿cierto? Panel nodes, aquí lo leemos, 347, 387. Entonces cada uno de estos son triángulos, ¿cierto? Son triangulitos. ¿Qué podemos hacer con los triángulos? Podemos calcular su área, si eso es lo que necesitamos. Pues calculamos el área, multiplicamos por la densidad, ahí sabemos cuánta masa de panel hay y le asignamos un tercio de la masa a cada nodo. Ese es el algoritmo. Entonces necesito calcular el área del triángulo. ¿Ya? Para eso vamos a usar las coordenadas, pero vamos a usar las coordenadas que nos dice OpenSys. Que nos dicen los node tags. Entonces, vamos a buscar las coordenadas de estos nodos. El nodo 0, el triángulo, es 3, 0. 1 y 2. 2. La verdad es que esto... Entonces vamos a buscar en los node tags. Vamos a buscar... hay una función find en NumPy, ¿cierto? Si quiero buscar n0, esto me debería volver un index. Print idx. Creo que esto funciona. ¿Cómo busco dentro de un archivo NumPy? Quiero encontrar, porque los nodos pueden no ser consecutivos, así que me estoy metiendo en problemas con esto, pero el problema que está sucediendo aquí es que los nodos no son consecutivos. Entonces lo que podemos hacer es armar un diccionario de nodos. Y si hacemos eso, un diccionario de nodes, ok, esto es muy chanta lo que estoy haciendo, pero bueno, vamos a hacerlo, un diccionario de nodos. Entonces, hay mejores formas de hacer esto. Entonces, no hagamos este mismo recorrido que estamos haciendo aquí, pero es la salida rápida aquí de video. Nodes dict en n, vamos a guardar las coordenadas x y z. ¿Ya? Entonces, aquí puedo hacer algo sencillo. Entonces, las coordenadas del nodo 0 van a ser nodes dict en tree 0. Y así, ¿cierto? 1 y 2. Esto debería funcionar. Entonces, print, pongamos aquí f3 y el x0, x1 y x2. Esto debería funcionar. Ya está funcionando. 3, 4, 5. Entonces, son los tres coordenadas de los nodos. Un poquito sucio, pero para esta escala suficientemente bueno. Ya, entonces con esto, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el área. ¿Cómo calculo el área de un triángulo? Hay muchas formas. Hay muchas formas de hacerlo. Tengo coordenadas x0, entonces puedo calcular, por ejemplo, d1, que sea x1 menos x0, d2 sea x2 menos x0. Entonces estoy viendo los vectores de los lados del triángulo con base en el nodo 0. Nodo 0 a nodo 1 y nodo 0 a nodo 2. Esos son dos vectores. Y luego yo puedo calcular el producto cruz entre estos dos vectores. El producto cruz, el valor absoluto o la norma del producto cruz es el doble del área, el área del paralelogramo que hacen, ¿cierto? Para eso vamos a hacer producto
Creo que np.cross es de 1 de 2. Hagamos d1 cruz de 2. Ahí, y print string y hagamos de 1 cruz de 2. Ahí están los vectores. Son vectores en Z. Fíjense que son dos triángulos y el área la conocemos porque el área es el B por L. El largo de esta cosa es 5. 5 por 1, ¿cierto? Es el área de todo. Y por los, ¿cómo se llama? Por los triángulos que estoy calculando, estoy teniendo el doble del área. Entonces, el producto cruz me da una dirección, ¿cierto? Un vector en Z, porque eso me da la orientación del elemento. Y el largo de ese vector es el doble del área del triángulo. Entonces yo debería ser así, dividido en 2 para tener el área del triángulo. Y tomarle producto punto a esta cosa, tomarle la norma. Pero voy a hacer dos cosas. La normal del elemento, para que la tengan a mano. Hagamos el L de esto va a ser np.square de np.dot. Entonces el producto punto del vector consigo mismo es y tomar eso con raíz cuadrada, el largo. Y luego la normal entonces es eso dividido en esto. La verdad es que esto es el área. Eso es directamente el área. El área es el largo del vector y luego la normal es el producto cruz dividido en área. La normal la vamos a necesitar después, ¿ya? La vamos a necesitar saber calcular. Se calcula así, a partir de los triángulos. Si ustedes tienen el triángulo antes y luego tienen el triángulo después, ¿cierto? Después de que se deforme, ustedes pueden calcular la diferencia entre las normales, ¿ya? Entonces tienen una normal antes de que se deforme esto por térmico, después de que se deforme por térmico, le toman a ustedes producto punto, esos dos vectores, y eso les va a dar, como la normal de las dos cosas tiene norma 1, les va a dar el coseno del ángulo entre medio, ¿ya? Le toman coseno a la menos 1 de eso, y eso les da el ángulo que giró cada triángulo, y con eso pueden calcular la desangulación al final. Bien, ese es el algoritmo que vamos a usar, implementar después en el que revise, ¿ya? Pero no se lo voy a mostrar aquí, tienen que hacerlo ustedes para revisar la desangulación, pero la teoría es esta, usar los mismos triangulitos y ver la normal antes, la normal después, ¿ya? Y este es el área. Este es el área y vamos a calcular entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? Para calcular la masa del panel. Entonces, la masa del panel de este triángulo, para que quede súper claro, sería A por Rho, ¿cómo lo llamé? Rho panel. A por Rho panel. Y esto yo lo debería guardar. Lo voy a guardar en un arreglo que tenga el mismo tamaño de los nodos, porque al final así yo sé lo que tengo que tener, ¿ya? Entonces voy a tener, antes de esto, vamos a crear nodes additional mass. Va a ser un np.ceros de tamaño n nodes. Perdón, y esto lo tengo que poner antes de este loop de acá. Y este va a ser data type, np.table. Y nodes additional mass. Y aquí, perdón. Nodes additional mass. Lo que podemos hacer es usar el mismo nodes dict. Porque al final, lo que pasa es que yo tengo que agregarle un tercio de la masa al nodo tri0. En vez de llamarlo tri para que no sea triángulo n. Y así sabemos al tiro que este es el nodo 0, nodo 1, nodo 2. ¿Ya? Entonces al nodo 0 le quiero agregar la masa, un tercio de esta masa. ¿Ya? Entonces necesito al nodo 0 ponerle algo. Entonces el nodes dict, vamos a tener dos componentes aquí. Vamos a tener dos componentes. Una lista y con un valor de masa adicional. Entonces el primer valor son coordenadas, el segundo valor son masa adicional.
y así no tengo que tener el mapa este. No tengo que tener ese mapa. Entonces, nodes.dict n, lo único que me va a cambiar aquí es que esto ya no es directamente eso, sino que tengo que pedirle la primera componente. Ahí sí. Nodes.dict. La primera componente de esto, en su componente, perdón, esto sería así. Eso sería la primera componente. Esto debería seguir funcionando. ¿Dónde está? Tree no está definido. ¿Dónde definir tree? Tree. ¿Dónde está tree? Ah, aquí, esto. N. Así. Ya, entonces lo que digo ahora es que panel para este triángulo y lo que voy a hacer ahora, en el mismo nodes.dict, pero del nodo 0, la componente, ahora la 1, que corresponde a la masa adicional, esto, voy a acumular los valores de la masa adicional que estamos poniendo. Entonces vamos a poner más igual, más este triángulo dividido en 3, eso, y vamos a repetir esto para el nodo 1 y 2, así. Key error 0. A ver, ¿cuál es? Ah, porque estos numeritos de acá, el node dict, por alguna razón cuando creé el modelo acá, node tags int32, node xz, nodes dict. Voy a asegurarme de guardar mm, node tags f exit 0. Es una array de int32, si eso está bien. Entonces, ¿qué no le gusta esto? ¿Qué no le gusta esto? Mm, Key error, no le gustó que accediera con N0. Nodes dict. Ah, perdón, porque entre medio cambié lo que es n. Llamemos esto normal. Vector normal. Ya, ahí está. Entonces, ahora este nodes dict es bien conveniente. Si lo printeamos, nodes dict igual me va a mostrar básicamente para cada uno de los nodos, me dice la coordenada del nodo y me dice la masa adicional. Y vemos que algunos nodos tienen masa adicional, otros tienen cero, dependiendo de cómo definir los triangulitos. ¿Ya? Entonces, ahora, ya la masa del nodo va a ser simplemente nodesdict en n y ya estamos, ¿no? On, failed to read mass. No le gustó la masa. Vamos a ver por qué. Print f n. Ah, m es como todo, claro. Entonces nodesdict n, claro, no, me equivoqué. Tiene que ser 1. Ahí sí es la masa. Perdón, estaba leyendo toda la cosa. Y nada que ver con eso. Ok. Entonces ahí tenemos la masa. Y por último, lo que nos falta finalmente es distinguir. Ya, entonces en este caso tenemos este ejemplo, tal como está. Si le ponemos 0.1G así, tal como está, me produce 2.19 por día a la menos 5, ¿ya? Lo que quiero revisar es que estemos igual que el base. El base era si es que yo le ponía aquí, voy a borrarle esto, y ponerle 0.1, eso es lo que tenía en el otro, ¿cierto? Sí. No debería producir el mismo desplazamiento. ¿No está sucediendo eso? ¿Lo puse bien o no? Lo puse bien. La aceleración 0.1, 9.81. Ah, porque este tiene cambio de temperatura. Ya. 169, 000, 169. Material tag thermal. Mhm.
Y acá, ¿cuánto me estaba dando? 2,19 por 10 a la -5. Se supone aquí que todos los, al menos que me haya equivocado en cómo estoy poniendo el A, el rho lineal, diámetro externo y T. Eso es lo que estamos creando en el modelo, ¿cierto? Diámetro externo y T, para que fuese a dar una... Ah, y la masa adicional. Claro. La masa adicional que estaba asignando en este otro ejemplo era L cuadrado por rho panel. L cuadrado por rho panel. Ah, pero estaba asignando la directa y se me están sumando. Esto es todo. Esta masa esencialmente está mal. L cuadrado por rho panel, no debería ser eso. Esa es la masa total. Entonces, en el nodo 3 y 4 debería tener un cuarto de esta masa por cada nodo. 5,18 por 10 a la -5 y este otro, ¿cuánto era? 2,19 por 10 a la -5. Es como el doble, como que me estuviera faltando. Masa panel dividido en 4, como que hubiera un factor de 2 molestando por ahí, por alguna razón. Va, no me fijé cuánto era el 3,2 por 10 a la -5. Si no, me da 5,18 por 10 a la -5. Y acá, 2,19 por 10 a la -5. Si pongo el doble de aceleración acá, como que casi queda, no, da 4,39. Quería igualar ambos modelos. Más este panel, triángulo dividido en 3, cross dividido en 2. Eso está bien. Y la masa del triángulo dividido en 3. Vamos a calcular la masa total. Calculemos la masa total. Simplemente para mm, del panel. La masa total del panel. Tengo que reportarla aquí. ¿Cuánto salió? No la veo. Masa total 5,5. Eso tiene sentido, pues, si tiene un área de 5 esta cosa, la masa total es 5,5. Mientras que acá el raw panel lo tengo igual acá. Bueno, el raw panel 1,1. Ese numerito, print, f, n igual. No, está gigante. ¿Por qué está tan grande? ¿Qué hice mal? L cuadrado. Ah, esto está mal. Esto está mal. Esto es L por B. Me equivoqué en este otro, el original. Ya, buen error. 2,05 por 10 a la -5. Estamos más cerca. El otro que me puede haber equivocado, esta fórmula del rho compuesto por A. No, pero ya estamos suficientemente cerca, creo yo. 2,19. Hay un factorcito que está molestando. Ya, pero vamos a dejarlo. La masa total es la misma en ambos casos. La masa total, masa 1,357 en este otro. Masa el panel dividido en 4. Vamos, masa panel por 4. 5,5. Eso está bien. Esa es la masa total que deberíamos tener. Y la masa, calculemos la masa de la estructura. No es tan sencillo, pero tenemos el rho lineal y deberíamos calcular el largo del elemento. Entonces vamos a aprovechar aquí mismo
Voy a aprovechar aquí mismo de decir, y para esto es útil la coordenada 0, entonces el nodes dict, vamos a entrar aquí con nodos 0, y el x1 es el nodos 1, y el L es igual a, entonces, x0 menos x1, vamos a hacer directamente producto punto, x0 menos x1, x0 menos x1, y hacer np.square root de esta cosa. Y la masa total, entonces distingamos entonces la masa total del panel de la masa total de la estructura. La masa total de estructura, con eso pueden calcular el ratio entre ambas cosas. Masa total de la estructura, vamos a sumar aquí, va a ser L por el rho lineal. Así, y podemos reportar después. Print F y ponemos masa total de estructura, eso, y vamos a tener el ratio, nos interesa estructura partido en panel, entonces el RMI sería masa estructura, masa total panel, así, por 100. Ponemos masa total estructura y podemos poner RME. Nos está dando, ¿qué pasó aquí? Unsupported type for list and list. No le gusta que estos son listas. Tengo que sacar aquí la componente 0, que serían las coordenadas. Y no le gustó ahora que tengo línea 126, porque es un palito. Invalid index to scalar variable. Esto, nodes, perdón, puse esto mal. Debería ser nodes, esto, componente, sí. RME 149, súper mal. Masa total estructura es tanto. Y el RME es tanto. La masa total. Ya. Y así se calculan todas las cosas. ¿Qué nos falta? Falta un poquito de lógica para, pero lo voy a dejar hasta aquí por hoy. Falta un poquito de lógica para decidir cuáles son elementos que son que tienen carga térmica, porque en este momento, si es que la parte térmica no está funcionando, esto se lo voy a dejar a ustedes de tareita. Ya está todo, no deberíamos necesitar guardar nada más. Hay chequeos que hacer nomás, pero todo eso. Entonces, si es que yo pongo eso y le pongo parte térmica, no sé, 100 grados, esta cosa no debería hacer nada. Efectivamente no está haciendo nada. Desplazamiento cero. Entonces, cuál es la idea? Tenemos que identificar, y esta es la tarea, de los nodos, de los elementos que tienen panel, que serían los de arriba en este caso, a esos les vamos a poner carga térmica. ¿Ya? Entonces tenemos que ver si un elemento une un nodo que pertenezca a uno de los triángulos, o perdón, dos nodos que ambos pertenezcan al triángulo. Entonces, por ejemplo, el triángulo 3, 4, 5, 3, 4, 8, a ese triángulo pertenecen, a ver, pongámosle aquí, pongamos element labels true, perdón, aquí, true. Entonces pertenecen los elementos 3, 12 y 15. Entonces deberíamos escribir un pequeño algoritmo que, uno, identifique los nodos que pertenecen a los triángulos, ¿ya? Y que acá, si el nodo pertenece al triángulo, cambiemos el map tag, en vez de al map tag, a map tag thermal, dependiendo si está o no está en el triángulo, ¿ya? Y eso se puede hacer con la información que ya tenemos guardada, así que es lo último que habría que hacer para que todo esto funcione. Así que con eso, mucha suerte para su tarea del viernes.